Domingo Plácido. La sociedad ateniense. La evolución social en Atenas durante la Guerra del Peloponeso. Capítulo 1. Introducción. La sociedad ateniense en el año 431. El año 431, en que se inicia la Guerra del Peloponeso, representa el final de un periodo, la Pentecontesia, que gracias a una serie de circunstancias reales, unidas a la elaboración ideológica que se hizo de la misma, ha llegado a ser simbólica de una gran parte de características que suelen atribuirse a la Grecia clásica. La Guerra del Peloponeso será final y contrapunto del mismo su consecuencia al tiempo que el aglutinante de los factores destructivos de los rasgos que simbolizaba. Los 50 años Penteconta Etea de paz que median entre las guerras médicas y la guerra de Peloponeso solo llegan a ser tales en el plano de lo imaginario cuando se elabora un pasado cuyo sentido fundamental se halla en ese encuadramiento que marca los límites entre una guerra y otra. Tal elaboración, sin duda, tiene su fundamento en la realidad. Para Atenas, lo que ocurrió en las dos guerras y en el tiempo transcurrido en medio adquiere un sentido profundo en el momento de explicarse a sí misma, por lo menos a partir de la guerra del Peloponeso propiamente dicha, pero sobre todo en el siglo IV, época en que una intensa reflexión sobre su identidad caracteriza la vida intelectual de la ciudad. A pesar de las guerras contra Esparta y contra Persia, de las luchas que jalonan la transformación de la Liga de Delos en imperio ateniense, la Pentecontesia aparece como un brillante período de paz entre dos guerras determinantes del nacimiento y del hundimiento de la hegemonía ateniense. La situación del año 431 aparecía como la resultante, en línea recta, de lo que había ocurrido en las guerras médicas. En la realidad, la actividad ateniense posterior a la batalla de Salamina, consistente en agrupar las fuerzas de los aliados bajo una nueva confederación, de la que los atenienses eran los organizadores para continuar la guerra contra los persas y eliminarlos del mar Egeo, constituyó el fundamento de un poderío creciente que tuvo como resultado positivo y negativo la guerra del Peloponeso. En gran medida ha sido Tucídides quien, como preámbulo necesario para comprender la importancia de esta última, enmarca y define el período en los capítulos del 89 al 117 del libro primero, los que se conocen precisamente como Pentecontesia. Allí se cuenta cómo, mientras los lacedemonios, al finalizar las guerras médicas, se retiraron a casa, los atenienses se dedicaron a liberar lo que quedaba en el Egeo bajo el dominio persa. Desde el principio, en ese período surgen diferencias con los primeros, que para conservar su protagonismo en la lucha frente a los persas, pretenden que todo el territorio ajeno al Peloponeso quede sin fortificar, con el pretexto de que así no podría ser utilizado por los persas, lo que sí había ocurrido al final de las guerras médicas. Fue Temístocles quien convenció al pueblo ateniense para mantener la resistencia y quien, con sus habilidades y argucias, consiguió que las murallas terminaran de edificarse sin que los lacedemonios intervinieran. También fue él que persuadió al pueblo para terminar de construir el puerto del Pireo, en la idea de que, convertidos en marineros, los atenienses adquirirían poder y llegarían a obtener un imperio. De hecho, el puerto del Pireo constituiría un apoyo fundamental para todo el proceso de expansión y de control del Egeo. Del mismo modo, había sido Temístocles el que, igualmente con argucias, había interpretado un oráculo délfico que proponía defenderse mediante una muralla de madera, como si se tratara de una protección a través de las naves. De esa manera
se había dado un importante paso para que la defensa de la ciudad dejara de estar exclusivamente en manos de los hoplitas, soldados de infantería económicamente capaces de poseer el armamento propio, lo que, en la época de la polis arcaica y en casi todas las ciudades, todavía en época clásica, permitía, al identificar al ciudadano con el individuo capaz de defender la ciudad, que sólo disfrutaran plenamente de la ciudadanía los que poseían aquella capacidad económica, es decir, los propietarios de un lote de tierra suficiente. Si en el proceso democratizador iniciado con Solón se ponen los medios institucionales para la participación de los cetes, los que no poseían esa parcela, ahora se abre una nueva vía en el campo militar para volver a definir la ciudadanía al margen de la propiedad, rasgo verdaderamente nuevo en la historia de Grecia. Así se rompe la identidad entre propietario, ciudadano y soldado. En Esparta, en cambio, los intentos de continuar el control del Egeo eran observados como un peligro, pues favorecían que un individuo como Pausanias acrecentara su poder y su prestigio e incluso buscara el apoyo de los ilotas, población que, falta de tierras, se había transformado en dependiente de los espartiatas, que habían conseguido en cambio acaparar toda la tierra cultivable. Pausanias, liberador y tendente al expansionismo ultramarino, para el que habría sido necesaria una flota impulsada por poblaciones ilóticas que habrían adquirido así conciencia de su poder en defensa de la polis, fue acusado de tiranía y se convirtió de hecho en un tirano, por lo que los jonios, liberados de la tiranía persa, se sometieron voluntariamente al dominio ateniense. Así, se organizó la liga o confederación a través de la que los atenienses estuvieron en condiciones de fijar los modos de colaboración de las distintas ciudades y de establecer un tributo cuyo montante total era de 460 talentos, para devastar los territorios del rey como represalia por los males sufridos. Tucídides muestra especial interés en señalar cómo, de hecho, los atenienses, desde muy pronto, tuvieron que luchar contra sus propios aliados para conservar la cohesión del grupo. Los lacedemonios, en algún caso, estuvieron dispuestos a ayudar a las víctimas de la creciente potencia ateniense, pero sus contradicciones internas se pusieron de relieve cuando, ante una rebelión ilótica, se vieron obligados a aceptar la ayuda de un ejército ateniense, y más todavía cuando tuvieron que expulsarlo ante el temor de que sus hombres favorecieran la revolución de los dependientes. Al final, de hecho, los atenienses acogieron a los ilotas mesenios en Naupacto, recientemente conquistada. Las relaciones entre Esparta y Atenas comenzaban a verse complicadas por los conflictos interiores de la primera, favorecido por los intereses del pueblo ateniense, solidarizado con las poblaciones dependientes. La situación inversa también era en cierto modo real, pues había entre los atenienses algunos que, según Tucídides, esperaban la intervención de los espartanos para quitar el poder al pueblo y hacer cesar la construcción de los muros largos. En efecto, tras finalizar las guerras médicas, el poder del demos se ha ido afianzando paulatinamente en un proceso que, aun caracterizado por una evolución positiva, no está exento de conflictos y retrocesos. El demos, formado por los cetes, los que no participan en el ejército político, consolida su posición y extrae beneficios indirectamente gracias a su participación en la flota, tanto en las acciones militares como en los crecientes intercambios extendidos por el Egeo gracias al control ateniense. Sectores de la población pertenecientes a las clases poderosas que anteriormente se habían mostrado reticentes a ciertas formas de expansión naval, participan ahora activamente en la consolidación de la Liga como dominio marítimo que tiende al imperialismo.
El hecho de que haya ventajas para toda la población libre y de que los más pobres garanticen así su propia libertad, favorece el establecimiento de cierto tipo de concordia caracterizada por la capacidad redistribuidora de quienes obtienen los mayores beneficios, que se convierten así en benefactores o evergetas. La primera parte de la pentecontesia se caracteriza, pues, económicamente por el hecho de que la redistribución se lleva a cabo a través del evergetismo de los ricos, con lo que aumentan su prestigio y su capacidad de control. Simón, prototipo de evergeta, seguía con el apoyo popular una política aristocrática y filolaconia que se tradujo en la mencionada ayuda a los espartanos para reprimir la revuelta de Ilotas. El fracaso hizo entrar en crisis el sistema y favoreció la puesta en marcha de un proceso de reformas encabezado por Efialtes y Pericles. La nueva situación económica se define en contrapartida al evergetismo por el hecho de que la redistribución básica se hará a través del Estado, a través de la mistoforía o pago de salarios o indemnizaciones a cambio de servicios de tipo diverso, sobre todo del servicio militar en las naves y de la participación en los jurados públicos, potenciados especialmente en las reformas democráticas. La Asamblea cobra así una fuerza que se halla sustentada en la real independencia económica de sus miembros, aunque, de hecho, serviría para fortalecer el protagonismo de Pericles, promotor de las reformas que, para competir con Simón, según las fuentes, siguió la política económica mencionada. Paulatinamente, el foros o tributo proporcionado por las ciudades aliadas, cuando deja de ser necesario para continuar la guerra contra los persas, se emplea en beneficio de Atenas, en los pagos y en las construcciones públicas. Atenas, según Pericles, tenía derecho porque gracias a ella se había garantizado la paz. Esta constituye ahora el fundamento de su superioridad, no la guerra. El demos prefiere que las obras se lleven a cabo con el dinero público y no con el privado, ni siquiera el de Pericles, pues veía en ello un retorno a las dependencias personales. Como público democión, el dinero del foros es administrado por el demos, reunido en asamblea. Los intereses de ese demos se dirigen principalmente hacia el mar. La ciudad debe permanecer vinculada al puerto del Pireo, de donde crece la importancia de los muros largos que protegían y unían ambas localidades y, en cierto modo, las aislaban con respecto al territorio del Ática. De ahí también que los enemigos del demos fueran al mismo tiempo contrarios a la edificación de los mencionados muros. El aludido poder creciente del demos se impone, pues, a través de luchas complejas, donde los lacedemonios van convirtiéndose paulatinamente en el eje en torno al que se aglutinan los temores de las ciudades afectadas en el continente, aspecto más notorio de la ulterior guerra. Pero, al mismo tiempo, crecen los problemas entre los aliados. El foros, planteado inicialmente como aportación colectiva a la defensa común, se transforma en tributo que sirve para atender a los gastos públicos de Atenas, sostén de su prestigio y creador de las posibilidades de que haya concordia y de que el ejército se fortalezca para proteger el conjunto de la alianza, pero también de la superioridad de Atenas dentro de ella. Las revueltas eran, sin embargo, un reflejo de los propios conflictos internos de los aliados, pues, si bien los sectores poderosos, afectados por los pagos, trataban de evadirse de la alianza, otros veían en esta la posibilidad de alcanzar una situación como la ateniense, lo que no dejaba de constituir una contradicción, ya que la privilegiada situación del demos ateniense se basaba en su dominio sobre esas ciudades, donde, en cambio, creaba discordia al presionar sobre los poderosos que, en Atenas, quedaban exentos de tales presiones. Con todo, la concordia interna ateniense
elevada al rango de las grandes palabras constitutivas del armamento ideológico, aunque poseía un fundamento material en la realidad, no siempre tenía la misma vigencia como para que la situación permaneciera igualmente idílica. No todos los miembros de las clases dominantes creían que el mejor modo de conservar los privilegios era la colaboración con el demos. Hubo grupos que pensaron en torno al año 445 que el protagonismo de Pericles, tan inclinado a satisfacer las aspiraciones populares, podía llegar a convertirlo en un tirano promotor de una política contraria a los intereses de tales grupos. Trataban, según explica Plutarco, de conseguir que los políticos de la oligarquía hicieran una política oligárquica, para lo que consiguieron promocionar la figura de Tucídides, hijo de Melesias, al que consideraban heredero de la línea política de Simón, menos hábil que éste en la vida militar, pero más eficaz como político, la que ahora parecía una virtud más necesaria que la relacionada estrictamente con los campos de batalla. Sin embargo, a pesar de que su presentación iba unida a la propaganda contraria a Pericles, al que se acusaba de aspirar a la tiranía, fue él mismo quien se vio sometido al ostracismo, medida que adoptaba el demos precisamente contra quienes resultaban sospechosos de tener tales aspiraciones. Desde entonces, comenta Plutarco, Pericles pudo realizar más plenamente aún la política que quería. El año 443, fecha en que muy probablemente tuvo lugar el ostracismo, se considera el momento en que Pericles alcanza, de manera clara, la posición que se le atribuye en las fuentes en general y de un modo explícito y muy definitivo para configurar la imagen del personaje en los párrafos 8-9 del capítulo 65 del libro segundo de la Historia de Tucídides. Su posición le permitía, en efecto, ejercer el control del demos al mismo tiempo que éste permanecía libre, guiarlo y no dejarse guiar por él, sin necesidad de hacer nada que solo tuviera por objeto agradarlo, hasta el punto de que a veces se oponía a él y provocaba su irritación. Según Tucídides, aunque de nombre era una democracia, se había convertido de hecho en el gobierno del primer varón de la ciudad. Tucídides, al escribir su obra, ya sabía que, más tarde, las posibilidades de mantener ese equilibrio habían desaparecido. El momento de mayor estabilidad coincide con su protagonismo y, consecuentemente, los mejores logros de la época se atribuyen a sus virtudes. Pericles vino a simbolizar el tipo de héroe capaz de situarse en una posición superior para defender los intereses de la totalidad, del conjunto de la ciudad, como si en ésta se hubieran acabado las diferencias y los conflictos. Ahora bien, la mentalidad dominante de la época, derivada y definidora de esta forma específica de democracia, reflejaba la conciencia de que el equilibrio y la concordia alcanzados eran el resultado de un proceso de superación de conflictos. El último ejemplo, en el plano político, estaba representado por los enfrentamientos con Tucídides de Melesias y por el ostracismo de éste. Pericles había salido victorioso y esta victoria había consolidado al mismo tiempo la democracia y su capacidad personal para controlarla. Así, la realidad responde a las aspiraciones de quienes, desde antes, intuyen poéticamente como Esquilo que los conflictos entre elementos contradictorios pueden llegar a solventarse en la reconciliación de los opuestos. Ya en tiempos de Pericles, el jonio Anaxágoras de Clasómenas, heredero del pensamiento filosófico arcaico, pero con capacidad para adaptarlo a las nuevas condiciones del siglo V y, concretamente, de la ciudad de Atenas, enunció tales concepciones mentales, en el plano de la interpretación de la naturaleza, elevadas a un cierto grado de abstracción. La materia, compuesta de múltiples elementos indiferenciados, recibe orden y forma gracias a la intervención de la inteligencia, el nous, abstracción que, por una parte, eleva a un plano imaginario la labor de la inteligencia humana,
tal como se concibe en la época de Pericles, identificada además con su misma persona, capaz de ordenar el caos ciudadano. Pero por otra parte, refleja la introducción de la disyuntiva entre materia y espíritu que, si en el plano político encuentra un paralelo en la actuación del primer hombre ante el demos, en el plano social se manifiesta como reflejo de la creciente división del trabajo entre el plano material y el plano espiritual, cuya realización plena solo tuvo lugar, en verdad, en las aspiraciones utópicas del demos, que esperaba en la democracia liberarse del trabajo servil. En el ámbito de las concepciones sociales y políticas, fue Protágoras quien mejor enunció el papel de los políticos que pudieran desempeñar la labor más adecuada y más eficaz en una sociedad como la ateniense de los momentos previos a la guerra. Su profesión como sofista encargado de formar a los jóvenes de la aristocracia para convertirse en buenos políticos y llegar a ser ilustres en la ciudad, lo colocaba en una posición privilegiada para percibir las necesidades del momento y para interpretar las relaciones entre el demos y el individuo que pretendiera tratar con él de modo que pudiera obtener el éxito. El instrumento que sirve de vehículo entre el político y el pueblo es el discurso, que de acuerdo con determinadas técnicas sirve para persuadir a la colectividad. Según el pensamiento del sofista Protágoras, siempre existen sobre cada tema dos discursos contrapuestos, interpretados estos al mismo tiempo como razonamientos, de acuerdo con el contenido semántico de la palabra griega logos, resultado de unas circunstancias históricas en que no era posible desligar la reflexión de la oralidad. Ninguno de los dos razonamientos es más verdadero que el otro, aunque normalmente uno de ellos es mejor. El buen orador, que de ese modo ejercita en la práctica la política, es quien consigue hacer más fuerte, hacer triunfar por los votos del pueblo en la asamblea, el que considera mejor, con lo que se transforma en medida de todas las cosas. La labor del sofista consiste en hacer a los jóvenes de la clase dominante capaces de persuadir al pueblo para que vote lo mejor. El político, por definición, en los momentos previos a la guerra del Peloponeso, cuando la labor de Protágoras era mejor acogida en la ciudad, era Pericles, que se había convertido así en medida y nous, instrumento por el que se forja la idea de una democracia donde domina un hombre, pero lo hace de modo que el demos actúe libremente. En realidad, tal capacidad de control, generadora de concordia, no se fundamenta solo en las virtudes naturales y en las técnicas persuasivas del hombre. El dominio del Egeo constituía el fundamento objetivo, material, con el que se conseguía el mantenimiento de un equilibrio social entre los ciudadanos libres, en el que actuaba civilizada y democráticamente los políticos. El control marítimo del Egeo debe mucho a las reformas que, durante el período de las guerras médicas, fortalecieron la flota y facilitaron la labor de los cetes en la vida militar y en el desarrollo económico, al haber centrado ambas actividades en el mar, donde ellos adquirían un protagonismo. Este era posible, desde luego, en un escenario en que se habían producido los cambios que la historia relaciona sucesivamente con las personas de Solón, Pisístrato y Clístenes. Los cetes se convierten así en protagonistas de la victoria, lo que los coloca en disposición de transformarse a sí mismo en sus beneficiarios. Varias fueron las vicisitudes por las que pasaron sus relaciones con los individuos de los sectores sociales de que se nutrían las funciones de gobierno: Temístocles, Arístides, Simón. Al final, el proceso desembocó en las reformas democráticas de Efialtes, que atendían el funcionamiento práctico más que a los principios, y en la estabilidad representada por Pericles. Ahora ya, el demos se erige en beneficiario directo de los logros obtenidos en la lucha contra los persas y en la Pentecontesia. Su papel como tal beneficiario lo obliga al mismo tiempo a resaltar los méritos que tales acciones han significado. Los beneficios no son más que el resultado lógico de acciones meritorias.
el demos de la Pentecontesia se ve a sí mismo como el héroe que, por esos méritos, recibe aquellos beneficios. El imperio logrado, que permite la democracia y la concordia, actúa en el mundo de las ideas como el justificador de la superioridad, base material de esa democracia. La victoria sobre los persas sirvió para liberar a todos los griegos, por lo que se justifica que ahora estos restituyan los beneficios en una relación que no es más que la misma que existía entre los aristócratas, la del regalo, que obliga a quien lo recibe, traducida a términos colectivos. En el siglo IV, las disputas políticas sobre posibles formas de sistemas representativos, con o sin participación de los que carecían de tierras suficientes para poder pertenecer al ejército o político, se traducían en distintas formas de interpretar el pasado, sobre todo en lo que se refería a las primeras formas de democracia y a la patrios politeia, a la constitución ancestral, donde en muchos casos se querían ver los modelos para establecer determinadas limitaciones en la participación política. Las corrientes que trataban de frenar la participación política de los cetes exaltaban como mérito fundamental de las guerras médicas y de la expulsión de los persas la batalla de Maratón, mientras que olvidaban Salamina o incluso la denigraban como paso hacia la degeneración de la vida política ateniense por haber roto con el monopolio de los hoplitas, con la identificación entre el ciudadano y el campesino que, de acuerdo con el censo de Solón, producía al menos 150 bedimnos en su explotación agraria. La polémica acerca de la superioridad de los méritos de Maratón o de Salamina se convirtió, pues, en el siglo IV, en un escenario donde representar las diferencias políticas. Sus implicaciones sociales estaban presentes desde antes en diferentes formas de manifestación de la vida pública. En las comedias de Aristófanes, en plena guerra del Peloponeso, se expresan las nostalgias campesinas de un pasado feliz a través de la representación imaginaria de los maratonómacos. Las tensiones por poner de relieve la importancia de una u otra batalla dejaron su huella asimismo en las manifestaciones públicas conservadas a través de la epigrafía. En la base de un monumento, cuyos fragmentos se han hallado en el ágora y en zonas próximas a ella, se conservan dos inscripciones conmemorativas cuyo objeto se consideraba la batalla de Maratón. La segunda no parece ofrecer duda para casi ninguno de los autores que la han analizado. Además, es posible que la base corresponda a una estatua de Atenea Prómaco, hecha con el botín arrebatado a los persas que desembarcaron en Maratón, según señala Pausanias. La primera, por el contrario, objeto de estudios y restauraciones diversas, tiende a considerarse de manera bastante unánime como un elogio de los varones que combatieron en Salamina, pues parece aludir a las naves surcadoras de los mares y exalta, sobre todo, su hazaña de haber salvado a toda Grecia de la esclavitud. Según West, solo la batalla de Salamina se interpretaba en el siglo V como punto de inflexión suficientemente definitivo en las guerras médicas para ser considerada la acción en que los atenienses salvaron a los griegos en su totalidad. Luego, en el mismo monumento, se añadiría un elogio de Maratón, consecuencia del apogeo de Simón, hijo de Milcíades, vencedor en esta batalla, y rival de Temístocles, vencedor de Salamina. Con los individuos también se manifiestan así las tendencias interpretativas que reflejan las vicisitudes sociales. Según Tucídides, cuando en la reunión de los aliados peloponésicos los corintios expusieron los motivos por los que, a su manera de ver, debían ir a la guerra contra Atenas, se hallaba presente en Esparta, por otros motivos, una embajada ateniense. Sus miembros aprovecharon las circunstancias para pronunciar un discurso que, según se desprende de las palabras que Tucídides pone en su boca, resultó más que nada una exposición de motivos y una justificación ideológica de la actitud agresiva de la ciudad, al tiempo que una advertencia para que los otros no minusvaloraran las fuerzas del enemigo al que proyectaban enfrentarse.
A pesar de que la oportunidad del discurso no resulte muy verosímil, pues parece un tanto fuera de lugar que una embajada, presente allí por otros motivos, se adelante a participar en una asamblea de aliados para exponer lo que en definitiva es toda una teoría del imperio. Esa misma circunstancia da más fuerza a la impresión de que Tucídides pretende imprimirle un intento o un intenso carácter explicativo. De hecho, se ha interpretado como un elemento de los que, en este primer libro, componen el conjunto de causas que, en diferentes grados, llevan a la guerra, de modo que la Pentecontesia vendría a constituir el desarrollo fáctico de lo que aquí se expone como elaboración teórica justificadora de la superioridad ateniense para ellos y del temor causante de la guerra para Tucídides. La Pentecontesia sería la prueba documental de lo expuesto en el discurso. En este, en primer lugar, los atenienses ponen de relieve que han luchado solo contra los bárbaros en Maratón. A partir de ahí, sin embargo, se vio, en segundo lugar, la importancia del mar para los griegos, lo que, gracias a los atenienses, permitió que en Salamina se fraguara su salvación. Fueron los atenienses los que, en esas circunstancias, se mantuvieron firmes mientras los demás griegos caían en la esclavitud. Tal es la situación que justifica sus aspiraciones a la hegemonía, la cual se apoya sobre todo en la acción de Salamina, aunque menciona también, como paso previo, la campaña de Maratón. En ese proceso en su conjunto se configura la hegemonía y se justifica la superioridad. Pero esta, durante el siglo V, se define fundamentalmente a través de la batalla naval, porque allí la victoria condujo, al mismo tiempo, al fortalecimiento de las estructuras sociales coherentes con la existencia del imperio. El llamado epigrama de Maratón, pues, no responde solo al espíritu que sostiene el discurso de los atenienses en Esparta, según Tucídides, sino el que todavía animaba la política expansiva en la época de la expedición a Sicilia, según el discurso de Eufemo frente a Hermócrates, donde los argumentos se han concentrado en el dominio del mar. Tampoco el discurso fúnebre de Pericles alude de una manera específica a los méritos de los maratonómacos. West concluye que la exaltación destacada de las hazañas de Maratón, más que al siglo V y a la época imperialista, corresponde a la reacción contraria y, por tanto, se consolida de manera firme en los esquemas ideológicos del siglo IV. Cabe también plantear la hipótesis de que Tucídides, al explicar el desarrollo ateniense a partir de Salamina y poner así el acento en el poder naval, lo que afecta también a la arqueología como historia del crecimiento marítimo en general, está reflejando la visión espartana de la situación histórica del momento. Cuando Tucídides sitúa la causa profunda de la guerra en el temor de los peloponesios al crecimiento ateniense, se refiere a ese poder naval que, al mismo tiempo, podía trastocar las estructuras de las ciudades e incluso, para algunos, la de la propia Atenas. Tucídides mismo ha podido comprenderlo. Ahora bien, si por una parte el poder naval fue la explicación negativa de quienes temían sus efectos, también debía de resultar, como se muestra por los textos epigráficos, explicación positiva y justificadora de quienes aparecían como sus beneficiarios, sobre todo en los momentos en que los efectos negativos para ellos mismos se han puesto de manifiesto. Visión ateniense, optimista, y visión espartana, cautelosa, se complementan para dar una imagen de la realidad y de sus reflejos mentales. Si el periodo de la Pentecontesia es, en cierto modo, un tiempo imaginario en que se configura la idea de la superioridad de los atenienses por ellos mismos y por sus contrincantes, es porque, en la realidad, el poderío ateniense se va consolidando a través de episodios reales que manifiestan su capacidad de control. El más importante, tanto por su valor económico como por su significación, fue el traslado en 454-453 del tesoro de la Confederación desde Delos a Atenas, con lo que no solo pasaba a ser esta la que de modo directo controlaba las aportaciones de las ciudades aliadas, sino que, con ello,
se erigía simbólicamente en guía y conductora de todos los griegos, a los que, con sus acciones meritorias, había liberado de la esclavitud y sobre los que, por ello mismo, había adquirido los derechos resultantes de acciones anteriores. La coalición y la superioridad no se justifican ya en la continuación de la guerra, sino en la paz lograda gracias a la guerra anterior. Al mismo tiempo, paralelamente, los resultados de la propia guerra, sobre todo en la dirección que llevaba al predominio marítimo, permitían que, tras ciertas reacciones oligárquicas propiciadas por el optimismo triunfante que producía solidaridades enmascaradoras, se realicen las transformaciones democráticas que institucionalizaban el predominio real del demos. Si algunos sectores entre los ricos pretendieron continuar ejerciendo el control a través de modos de redistribución de los beneficios que pasaban por su propia labor evergética, las reacciones condujeron a nuevos sistemas en que el mismo demos realizaba la redistribución de los bienes públicos, demosia. Al frente de la democracia, sin embargo, se hallan igualmente individuos miembros de las oligarquías e incluso de las familias aristocráticas más conspicuas que han optado por hacer suyos los intereses del demos para acceder así a modos de control más sutiles, satisfactorios de igual modo para las aspiraciones populares, en condiciones en que las realidades imperialistas y sus beneficios permitían borrar los conflictos internos. Ahora, la controversia se soluciona por medio de la palabra. Entre los discursos que, en la obra de Tucídides, merecen citarse por su carácter introductorio, tendentes a explicar las condiciones de la guerra, se halla el pronunciado por Pericles, al final del libro primero, con la intención de dar consejos a los atenienses en vísperas de la contienda y de prepararlos para ella. En él, Pericles expone diversos aspectos de la realidad. Lo concreto lleva a lo general y esto a lo concreto. Por mucho que los lacedemonios hablen de conversaciones, siempre resultan partidarios de resolver los litigios con la guerra, polemos, y no con el uso del discurso, logos, característico, en cambio, del modo de actuar de los atenienses. Ahí mismo se ve, de todos modos, cómo esa democracia de la palabra se halla vinculada al imperio, pues las concesiones se interpretan como resultado del miedo, del que solo puede liberarlos la acción. Frente a la cesión por miedo, se propone la actuación para evitar el miedo a perder lo que los atenienses poseen. Por ello, desde la epimaquía con Corcira para defenderla frente a los corintios, puede verse con matices que en la estrategia de Pericles existe un aspecto activo, no agresivo, pero que, si no busca la guerra, tampoco la evita, dado que puede responder a los intereses generales de la ciudad. El miedo a la guerra ofrece la perspectiva de una sumisión que crea a su vez miedo, pues se perdería el imperio. Este es, pues, democrático y dialogante, pero en la otra cara de la misma moneda conduce a la guerra para evitar los peligros de caer en la esclavitud a la que conduciría la pérdida del imperio. La concordia interna forma una pareja inseparable con la guerra, pues solo el imperio sostiene la primera, pero conduce a la segunda. A continuación, en el mismo discurso, según Tucídides, Pericles expone las diferencias existentes entre ambos bandos en el campo de los recursos. Más que criterios cuantitativos, el autor emplea criterios cualitativos. Es cierto que se atribuye a la pobreza, penía, la incapacidad de los peloponesios para llevar a cabo cualquier tipo de guerra que no sea el breve enfrentamiento de unos contra otros, pero en el contexto de la frase resulta evidente que tal pobreza, que los hace incapaces para las contiendas duraderas y ultramarinas, se identifica con la falta de riqueza mueble, privada o pública, que se deriva del hecho de ser auturgoi, campesinos que trabajan la tierra en el sentido de explotar directamente la suya propia y de obtener de ahí su sustento. Este campesino no puede alejarse demasiado de sus propiedades, única fuente de sus recursos, mientras que los atenienses los obtienen en otras tierras, controladas a través del dominio marítimo. Así
queda definida la base económica que permite los peculiares modos de actuar de la sociedad ateniense en vísperas de la guerra, en contraposición a los propios de la sociedad hoplítica, característica de las ciudades del Peloponeso en general y de los espartanos en particular. La pobreza, penía, queda pues definida como un elemento del conjunto de la estructura social. El mismo Pericles, en el discurso fúnebre que Tucídides le atribuye en el libro segundo, en honor de los caídos el primer año de guerra, se refiere también a la penía, pero esta vez a la que pueda soportar un ciudadano ateniense que en este contexto no le impide en cambio colaborar al bien común de la ciudad. La pobreza del espartano representa una estructura económica opuesta a la ateniense, poseedora de recursos, en la que la pobreza adquiere una nueva dimensión que proyecta dentro de la colectividad, marcada en un sentido opuesto al espartano. En tales circunstancias, afirma el mismo Pericles más adelante, el ideal ateniense sería el de convertirse en isleños. El mismo planteamiento se hace el autor anónimo de la Constitución de Atenas, atribuida a Jenofonte. Aquí, la capacidad del demos de prescindir del campesinado en el momento de tomar decisiones políticas configura uno de los aspectos más negativos de la democracia. Para Pericles, en cambio, la insularidad representa un ideal que permitiría lograr plenamente los objetivos del sistema. Es preciso, afirma, acercarse lo más posible a la condición de insulares. Esto significa prescindir totalmente en lo imaginario de la tierra y de la casa, o iquía, para prestar la máxima atención al mar y a la ciudad. Las dos actividades fundamentales en la producción de la ciudad dentro de su etapa democrática, la agricultura y la práctica naval, que formaban una unidad objetiva para permitir a los cetes participar no solo en el mundo de la producción, sino también en el de la política, quedan aquí disociadas y la agricultura, que en definitiva constituye el fundamento de la producción antigua, incluso donde la navegación se ha desarrollado e impuesto tanto como en Atenas, queda aquí relegada a un segundo plano para resaltar lo que es al mismo tiempo una realidad y una ficción, a saber, que Atenas se sustenta de su dominio marítimo, pero también que puede prescindir económica, social y militarmente de los campesinos y de su trabajo. El pensamiento de Pericles queda enunciado de manera más teórica en el segundo par de conceptos expuesto, el de la contraposición entre la casa y la ciudad, que por una parte representan históricamente el proceso de formación de la ciudad por cinesismo, en que la polis supera al oikos al producirse la unión solidaria de las aristocracias que controlan este sistema, con lo que sería posible el desarrollo de los fundamentos económicos de la democracia, pero, por otra parte, también representan sincrónicamente la realidad misma de la ciudad, creadora de una unidad política basada en la producción agraria. Al marcar de nuevo el proceso como sucesión de etapas y despreciar el elemento básico formativo, la nueva sociedad democrática corre el riesgo de desarraigarse de aspectos fundamentales para su misma estructura y de desarrollar con ello los factores causantes de su propia destrucción. La polis, al adquirir el rango privilegiado como entidad histórica, también asume físicamente el papel de sustituto del campo como isla sin territorio, y a ella acudirán desde el principio de la guerra los campesinos para refugiarse ante la invasión lacedemonia del Ática, con lo que el hacinamiento provocó la difusión de la epidemia y la propia destrucción, incluso físicamente. Más adelante, en el mismo párrafo, el propio Pericles ofrece una nueva disyuntiva. Frente a la defensa de la tierra y la casa, propone la defensa de las personas, en un alarde del pensamiento humanístico y democrático, reflejo de las fuerzas ideológicas dominantes en la ciudad al comienzo de la guerra, pero también en la perspectiva del futuro, ya conocido por Tucídides como exponente de su falta de consistencia, pues, si bien en la teoría los hombres no deben estar en función de las cosas, sino al revés, resultó evidente que la supervivencia de los hombres dependía de las cosas. Los planteamientos democráticos comenzaban a desligarse en la teoría
de las realidades materiales que los sustentaban. Sin embargo, tales planteamientos teóricos se apoyaban en realidades sociales y políticas que ofrecían su propia solidez junto a las debilidades advertidas. La fuerza de Atenas, basada en el apoyo aliado, únicamente se sustentará en la victoria, que solo se alcanza por mar. En caso contrario, ante la falta de fuerza de Atenas frente a los aliados, estos no seguirán soportando tranquilamente su poder. La alianza proporciona la fuerza ateniense y esta solo se mantiene si es capaz de demostrarse, es decir, por mar. Las condiciones de la alianza se basan en su capacidad de ataque. El modo de demostrar que Atenas no va a someterse consiste en salir al ataque y devastar el territorio lacedemonio, lo que Atenas, frente a la invasión espartana del Ática, solo puede hacer por mar. Al final del párrafo, pues, se señala que la guerra, en definitiva, sigue siendo, como en la ciudad hoplítica, una acción consistente en devastar el territorio de los enemigos por tierra o por mar. Antes, en el libro primero, 143.1, Pericles ha planteado el supuesto de que los enemigos utilizaran el tesoro de Olimpia o de Delfos para pagar a los marinos extranjeros con salario más alto que los atenienses y arrebatarles a los que éstos empleaban. Este párrafo, Tucididio, solo se entiende en relación con los capítulos del 121-122 del discurso anteriormente pronunciado por los corintios en el Congreso de Esparta para conseguir llevar a la Liga Peloponésiaca a la guerra contra Atenas. Según sus argumentos, tienen sobre esta la ventaja numérica, mientras que la naval, que en cambio poseen los atenienses, podría superarse fácilmente si, además de la flota de que cada ciudad pueda disponer, se toma prestada una parte de las riquezas de Olimpia y Delfos para dar un salario, mistos, mayor a los extranjeros y atraer a los que se hallan al servicio de Atenas. Como se verá, puede decirse que los corintios, en el discurso de Tucídides, confunden el mistos que cobran los atenienses por el servicio público ciudadano con el salario de un mercenario, pues llegan a argumentar que la fuerza de los atenienses es comprada más que propia, y frente a la preocupación por las personas, sómata, expresada posteriormente por Pericles, creen que la fuerza de Atenas se basa en la riqueza, crémata, mientras que es la de los lacedemonios la que se basa en los sómata. Que los argumentos corintios no se oponen a los atenienses sobre unas bases homogéneas, sino que parten de presupuestos completamente diferentes e irreconciliables, se muestra cuando, en 121.4, se expone la teoría de que las virtudes propias son naturales, physis, y no pueden enseñarse, didache, mientras que las ventajas atenienses, consistentes en el conocimiento, episteme, pueden superarse con la enseñanza. Para el pensamiento democrático, las virtudes colectivas se transmiten y se enseñan precisamente en el ámbito de la ciudad democrática. La contraposición expuesta por Tucídides, como tantas otras veces, refleja la necesidad de señalar las posturas contrarias en los discursos contradictorios para indicar las contradicciones de la realidad, en este caso, tocantes a estructuras sociales diferentes, las que se enfrentarían en la guerra del Peloponeso. La contraposición entre naturaleza y enseñanza, expuesta por los corintios en esta circunstancia, refleja una perspectiva exclusivamente peloponesíaca, incapaz de comprender las realidades democráticas, donde la riqueza, crémata, constituye un bien público identificado, al menos en lo imaginario, con los intereses de la comunidad, a partir del momento en que ésta se convierte en el elemento redistribuidor de la riqueza excedente frente a los distribuidores privados de la ciudad oligárquica. Los corintios creen posible obtener esas riquezas a través de contribuciones capaces de equilibrar los ingresos atenienses, sin contar con que estos se encuadran dentro de una estructura social sostenida en el imperio y reflejada en la democracia. La prueba de que Tucídides quiere hacer notar esa disyuntiva a escala profunda se ve también en 122.1, donde los corintios creen que para los atenienses será definitiva la ocupación del territorio del Ática con fortificaciones,
aspecto este que obtendrá una respuesta distante en el citado discurso de Pericles. El papel, en fin, que se proponen los corintios es el de la liberación de toda Grecia de la tiranía de los atenienses, con lo que asumen solo en su lado negativo el aspecto imperialista de las relaciones de la ciudad de Atenas con sus aliados. La contraposición se opera tanto en el plano de las estrategias como en el de la concepción del mundo. En efecto, en el párrafo citado del discurso de Pericles en Tucídides, se acepta que el plan de los corintios sería terrible para los atenienses si se basara en la realidad social, si fueran en verdad extranjeros a sueldo los encargados de subir a las naves y no los propios atenienses y los metecos. Según Pericles, lo que hace que tanto sus Kibernetai como los restantes componentes de la Hyperesía sean los mejores de toda Grecia es precisamente que unos y otros son ciudadanos. Subsisten, con todo, algunos problemas que se resuelven positivamente en el plano de la terminología cuando ésta se estudia atendiendo a las transformaciones sociales y a las diferencias que puedan crearse en las distintas entidades políticas. Por una parte, Xenos en Atenas, en el plano militar, no tiene que identificarse con el mercenariado. Su presencia en los ejércitos atenienses puede atribuirse más bien a las formas peculiares de las relaciones imperialistas de Atenas en el siglo V. Así, los nautai citados en libro séptimo 63 del 3 al 4, aunque no atenienses, son objeto de referencia por parte de Nicias, de tal modo que cabría pensar que, al menos en lo formal, se hayan asociado libremente. En relación con la hiperesía, por otra parte, también se plantean dudas acerca de la condición social de sus componentes. Del citado texto de Tucídides puede deducirse que, al menos tendencialmente, en el momento de iniciarse la guerra, estaba formada por ciudadanos. Desde luego, a lo largo de la guerra se darán situaciones críticas, pero en la expedición a Mitilene, donde se enumeran en concreto los miembros de la tripulación, en situación de debilidad, se embarcaron, según Tucídides, los Seugitai, los Cetes y los Metecos, mientras que quedaron fuera los caballeros y los Pentacosiomedimnoi. De esclavos y mercenarios no se dice nada, ni para notar su falta. Igualmente, en la batalla de las Arginusas, la presencia de los esclavos remeros que se refleja en las ranas puede interpretarse como excepción significativa derivada del momento difícil por el que pasa la ciudad. Puede tratarse de una excepción, por el contrario, de que a tales esclavos se les haya concedido algún tipo de participación en los derechos cívicos. Los esclavos que, según se deduce de Tucídides, estaban también entre la tripulación de la expedición a Sicilia, podían ir acompañando a sus dueños al margen de que pudieran remar en ocasiones. Russell Meigs, al tratar este tema, se plantea un problema derivado de algunas reflexiones halladas en el discurso octavo de Isócrates. En el párrafo 48, en efecto, el orador establece un contraste entre la época en que los ciudadanos llevaban hopla, mientras que eran extranjeros y esclavos los que ejercían las funciones propias de los marineros, y su propio tiempo en el año 356, en que son los mercenarios los que llevan hopla. Cuando está a punto de terminar en derrota para Atenas la guerra social que acabó con el segundo intento imperialista, lo que Isócrates añora no es la democracia, sino una especie de patrios politeia, perteneciente al tipo de mundo en que el ciudadano era hoplita y el hoplita era ciudadano, es decir, la realidad hoplítica predemocrática, una época identificable como All Good Times. La prueba está en que, en el otro párrafo considerado, el 79, donde realmente se critica el imperialismo, se alude a los antepasados que llenaban las naves con lo peor de toda Grecia, los que participaban en toda clase de vileza, los agrotatus. El discurso octavo sobre la paz es una propuesta para la actualidad y el pasado se analiza en función de la misma, en la que se busca la vuelta a un pasado preimperialista.
Los orígenes del imperio y por lo tanto de la corrupción hay que situarlos al principio de la Liga de Delos, según Davidson, por lo que la situación positiva descrita en el párrafo 48 es anterior a ella, mientras que solo es posterior la del párrafo 79, en que destaca sobre todo el carácter vil de los remeros. El propio Isócrates, en una situación así, reconoce la dificultad que ofrece el lenguaje para exponer ante el demos, demegorein, sutilezas de este estilo, pues en definitiva todavía era ese demos el que aspiraba a formar la tripulación de las naves. Así, ante él mismo, en el párrafo 76, se dedica a alabar al pueblo que en las batallas terrestres vencía a todos los que lo atacaban por tierra invadiendo el territorio, Stenhoran, es decir, al demos considerado como constitutivo del ejército de tierra y por consecuencia formado por los poseedores de la tierra. Queda por comentar finalmente la situación de los Tranitai citados por Tucídides, referidos por lo tanto a una situación concreta y específica de la guerra avanzada sobre cuyo carácter coyuntural todavía no conviene pronunciarse. Aquí se cita porque suele integrarse en el debate propuesto. En efecto, en el momento de la expedición a Sicilia, los tranitas, al igual que las Hyperasiae, recibieron, además del mistos público, una epífora de los trierarcos. También en este caso parece tratarse de la multitud de los libres sin tierra, la que, más o menos irónicamente, el personaje de Aristófanes Diciópolis califica en Arcanienses de salvadora de la ciudad, jo tranites leos jo socipolis. Nos hallamos, pues, ante una situación bastante particular dentro de la historia de la ciudad griega, donde el demos se ha configurado al margen de la clase de los hoplitas, propietarios de tierra y soldados de infantería, para participar en cambio en la flota libremente, pero recibiendo una paga de Estado o incluso de particulares que los hace partícipes de las rentas de la ciudad a través de la participación masiva en la marina de que habla el pseudo-Genofonte. En el auge del imperialismo, este demos será posiblemente el mayor impulsor porque además disfruta de los momentos en que, en la dinámica promovida entre Atenas y sus aliados de intervención y reacción, se realizan distribuciones de tierra, cleruquías que lo convierten en poseedor de tierras, índice de nuevo modo de vida y de promoción social. En definitiva, la ciudad que va a enfrentarse a los lacedemonios en la guerra del Peloponeso se define como ciudad dedicada al mar, lo que se refleja en el pensamiento de la estrategia de Pericles, pero sobre todo constituye el resultado de un proceso político y social que concentra en la ciudad de los cetes el poder y las responsabilidades. La tierra y la agricultura permanecen en lo que a la consideración pública se refiere, así como en el peso político de sus cultivadores y posesores en un plano secundario. En lo imaginario, positiva o negativamente, Atenas puede equipararse una isla a una polis sin territorio. Tanto en la guerra como en la paz, estratégica y económicamente, la actividad principal se centra en la náutica. Esta no es ya parangón de ningún objetivo, sino fin en sí misma, según dice Pericles en el discurso que Tucídides pone en su boca al final del libro primero. La afirmación, válida desde el punto de vista material, en lo militar y en lo económico, lo es también en el de la consideración social como propaganda periclea tendente a prestigiar labores que, en otras corrientes de pensamiento, se hallan relegadas a un plano servil, las que servirían de paralelo a la actitud militar de los corintios, confiados en comprar la colaboración del demos náutico ateniense y las que se expresan en el plano teórico en Platón y en Aristóteles. La Pentecontesia ha representado, en suma, la transformación radical en el modo de distribuirse los excedentes producidos por la comunidad del evergetismo como sistema en que los ricos oligarcas se apropian de la mayoría de los mismos para distribuirla como servicio personal, como arma capaz de aumentar el propio prestigio y las posibilidades de control, hasta el nuevo sistema, facilitado por el imperio, en que la ciudad misma, públicamente, sirve de asistencia a los que no poseen medios propios,
a través de la distribución de pagas por los servicios civiles y militares. Ese es el mistos, no comparable a un salario, pero tampoco a las pagas propias de los mercenarios, sino más bien definible como fenómeno propio, solo identificable realmente con el sistema democrático propio de una ciudad antigua, en las condiciones sociales propias de la antigüedad, pero también en las condiciones precisas de la democracia imperialista. Por ello, el conjunto del discurso de Pericles, reproducido por Tucídides, tiene como eje argumental la doble cualidad del dinero y del poder político, donde se pone el énfasis para definir la situación ateniense, base de la democracia y de su funcionamiento social, temas coincidentes con los que, con otro método, constituyen el eje argumental de la arqueología. Así, se modelan los elementos de la construcción ideológica que permite el protagonismo de Pericles, donde se personaliza la ciudad como conjunto coherente y homogéneo, posibilitado por aquellas bases económicas y las líneas generales de la vida intelectual que tal realidad permite engendrar. La cohesión se estructura en sus elementos a varias escalas potenciadoras entre sí. Por ello, cuando los espartanos trataron de dividir a los atenienses, lo hicieron a través de la persona de Pericles, en quien, según Tucídides, querían ver la mancha tradicional de los almeónidas por el sacrilegio cometido en el momento de la expulsión del tirano Silón. Tucídides contrapone así a Pericles como símbolo de la unidad con personajes que, con su actitud, habían provocado la división de la comunidad como Temístocles o Pausanias. Aquel representaba, en cambio, la unidad, lograda en realidad a través de circunstancias económicas y sociales muy precisas. Así, interpreta Connor la digresión acerca de los dos personajes representativos de los conflictos internos, en cada caso en Atenas y en Esparta, inmediatamente después de las guerras médicas. Pericles es, por el contrario, el primero, Protos. Frente a la situación ateniense, como elemento contrapuesto que, en cierto modo, también la define, los espartanos, en el discurso de Pericles comentado, resultan caracterizados por su capacidad de combatir una vez para vencer si la guerra se decide en un solo combate, lo propio de un ejército hoplítico, pero incapaz de sostener una guerra larga por su falta de recursos, crematon. Pericles sabe, sin embargo, según el mismo discurso, que aparte del daño que pueden hacer sobre el terreno, al que piensa que la realidad ateniense está en condiciones de hacer frente, también existe otro peligro que puede afectarles precisamente debido a esa realidad social, el consistente en provocar la deserción y fuga de esclavos que aprovecharían la presencia de los enemigos. El otro problema se soluciona en principio porque, a las dificultades que surjan en la tierra ática, se hace frente con los territorios controlados gracias al dominio del mar.